Este principio de que Dios es uno no está en contraposición ni en contradicción alguna con la Trinidad. Es más, el mismo Amén. Pablo en Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el Amén. principio de unidad de Dios es algo que Pablo y todos los apóstoles y Jesús sostenían, pero el principio de Trinidad también es algo que se deduce de los escritos del Nuevo Testamento y no se contradice para nada con este Amén. principio. Buenas noches a todos y bienvenidos. Espero puedan darle like a este live, que lo puedan compartir. Esperamos sea de bendición. Decíamos entonces que ¿por qué no somos judíos? Que es la serie que estamos empezando. Para el que no sabe, esto es una serie. Y hacíamos una segunda pregunta. ¿O lo somos? Y esa es una pregunta importante. Porque una de las cosas que uno tiene que hacer es ir honestamente hacia ciertas preguntas, ¿no? Uno es, bueno, yo una vez me pregunté por qué no soy católico. Bueno, yo por qué soy ateo. Esas son las preguntas importantes. ¿Por qué soy ateo? O esas preguntas existencialistas. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Entonces, cuando nosotros nos planteamos por qué somos judíos, me gustaría primero que tú hablaras, Chris, Ujú. ¿qué es un judío? Que definamos qué es un judío. Esa es Y una esa buena es y pregunta. esa es la primera pregunta, ¿no? Porque si vamos a decir soy esto o no soy el otro, bueno, hay que definir primero qué es, ¿no? Ah, Claro. y en general, mi estimado Jonathan, la gente utiliza el término judío de diferentes maneras. Una podría ser un ciudadano de Israel, ¿no? Nací en Israel o tengo pasaporte y nacionalidad israelí, entonces soy judío. Y no ese es el judaísmo al que nos referimos. No, no porque naciste en Israel eres necesario judío en el sentido de que en el que nos estamos refiriendo en esta charla. La otra puede ser un judío cultural, ¿sí? Puedes guardar, por ejemplo, las costumbres judías, las fiestas judías, los ritos judíos y llamarte judío. Pues posible, hay gente que sí lo hace y se llaman judíos, pero no estamos refiriéndonos a ese tipo de judío tampoco. Ahora, ¿podría ser judío genético? Bueno, pues tal vez, pero está muy difícil eso también porque tendrías que Mm, demostrar una línea a Abraham, al patriarca, hacer un análisis del ADN que tenía Abraham y ver cuánto ADN a ti como judío te queda de esa descendencia. Y prácticamente ahorita, hoy día sería imposible decir que eres judío por líneas genéticas, porque estas líneas genéticas ya han sido entremezcladas con otras razas, otras culturas. Entonces el judío genético tampoco existe, es un mito, ¿no? Aquí lo que Y, y nos... Sí, hay adelante. hay una prueba por ahí que creo que hacen, pues es muy popular, donde uno paga, creo que es costosa en dólares, y te dicen tu ramificación, ¿no? Sí, Te hace como una epistemología ya de dónde vienes tú y tal, ¿no? Hay como 30% mongol, 30% tal. no, sí, mi hija se hizo una de esas para su Ajá. cumpleaños y salen cosas ahí interesantes. De hecho, a todo mundo le sale que tienes material genético africano, así que es Ok. interesante, del este de África, ¿no? Pero sí, Jonathan, no nos referimos a eso. Cuando uno se hace estos tipos de examen genético, sale uno muy mezclado. No hay una sola persona que pueda decir, soy eh, tal línea genética pura, ya no existe eso. Entonces, Ok. el último ramo al que nos referimos es, pues, al religioso. Entonces, estamos aquí hablando del judaísmo como una cosmovisión, ¿sí? Tenemos también muchos tipos de judíos. Aquí dentro del mismo judaísmo religioso tienes varios tipos de judaísmo. Tienes un judaísmo ortodoxo, que son más o menos el 12% de los judíos hoy en día. Tienes judíos conservadores, por ahí del 29%. Tienes judíos reformados, Ok. eh, y tienes incluso judíos mesiánicos y judíos de otras cepas que son como el 18%, ¿no? Los más numerosos son los judíos reformados.
Entonces, tienes estas líneas, ¿sí? Tienes incluso los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús como el Mesías esperado. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿somos judíos o no? Porque tenemos otro problema también, Jonathan, que en el siglo primero, que es el contexto que tenemos de la Biblia, había también diferentes tipos de judíos. Ellos mismos simplemente tenían varias divisiones y podemos hablar de los fariseos, de los Ok. saduceos, ah, de los esenios, de donde nos vienen todos los rollos del Mar Muerto, y incluso, aquí ya entrando un poco al tema, podemos decir que los mismos escritores del Nuevo Testamento y los mismos judíos consideraban al cristianismo como una secta del judaísmo, como una Cierto. división más del judaísmo y les llamaban nazarenos. ¿Sí? Si uno ve Hechos 24, ahí viene el término. Entonces, ¿somos judíos o no somos judíos? Bueno, pues de aquí no sé para dónde quieras ir, pero podemos ver ahí lo que decían, lo que dicen los judíos de renombre y Vamos, podemos ir para allá. vámonos, porque la idea, hoy el tema es ¿por qué no soy judío o lo somos? Entonces, vamos a buscar un referente, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, vamos a buscar un referente que diga qué es ser un judío. Y yo me acuerdo que en tu charla tenías a Maimónides, que Maimónides es un personaje importante, porque yo hace poquito estudiando filosofía, no solamente era un judío judío, era un filósofo, era un buen Sí. filósofo, destacado, de los más importantes de la historia de la filosofía. Pero Maimónides tiene, ¿son 12 o 13? Son 13 preceptos. 13. 13. Déjame, Bueno, sí, uno, echar una checada a ver si lo tienes por 12 ahí, porque principios, perdón, son 12 preceptos. 12. Ok. Entonces Maimónides tiene 12 preceptos y Maimónides es la persona que uno dice, este es el judío que establecía qué es ser un judío. Tiene unos principios filosóficos, escriturales, tradicionales. Entonces, ¿qué te parece si vamos uno por uno, vamos charlando y vamos diciendo si nosotros cumplimos ese precepto o no cumplimos ese precepto? ¿Te parece? Perfecto. Sí, y simplemente para ahondar en lo que tú acabas de mencionar, yo creo que la gran mayoría de los judíos, de todas las cepas, reconocen a Maimónides como autoridad, ¿no? Eh, no sé qué judío no simplemente no lo tenga como referente, ¿no? Y él vivió pues en la Edad Media, ¿no? Entre el 1135 y 1204. Y es Sí. autoridad, era filósofo, doctor, rabino de gran respeto y escribió básicamente la regla de medir en cuanto a teología rabínica, ¿no? Excelente. Entonces creo que puede ser un excelente referente para nosotros entonces esta noche. ¿Cuál es el primer precepto entonces, el primero que él comenta? Bueno, el primer precepto de Maimónides es la creencia en un creador, en un ser, eh, en un ser que es él mismo completo en existencia y que causó todo lo que existe. Es decir, que Dios tiene la propiedad de aceidad, a los que les gusta la teología profunda, que el Ujú. creador, el primer principio creador es autosuficiente, completo en sí mismo, en existencia, y que causó todo lo demás que existe. Este es el principio de aceidad divina, es decir, Dios no depende de nada y todo depende de Dios. Ok, perfecto. Creo que todos estamos de acuerdo. No sé si hay alguien en el chat que no esté de acuerdo con ese precepto, de que existe, me imagino, un Dios como nosotros quizás lo conocemos un poquito más técnico, filosóficamente hablando, de lo que leemos a Craig, inmaterial, o lo que de pronto leemos un poquito también que nos gusta Tomás de Aquino, uno que haya dado el acto puro, ¿no? Que haya iniciado el acto puro, un ser inmaterial que haya dado pie y puntapié al mundo como nosotros conocemos como material, y es la causa incansada, el motor inmóvil. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo.
Yo no creo que haya un cristiano que pueda negar esto y seguirse llamando cristiano, ¿no? Este es un principio básico del teísmo, ¿no? O sea, primera de perdón, Colosenses 1:16 dice que en él fueron creadas todas las cosas y todo lo que hay en él existe por él y para él, ¿no? Entonces creo Perfecto. que no hay duda ahí, ¿no? Entonces, en eso somos judíos nosotros también. Segundo, ¿qué dice la segunda? El segundo principio se centra en la unidad de Dios, que Dios es uno, ¿sí? Uno. Entonces Bueno, aquí entra, por ejemplo, el Shema, que dice que Dios es uno, ¿no? Escucha, oh Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. uno Shema es. es, sí, como dicen ellos, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O sea, Dios es uno, es indivisible, es la unidad. Excelente. Bueno, aunque no sé si aquí pensando, creo que Ujú, nosotros como cristianos o algunas comunidades que dicen ser cristianos, tenemos alguna diferencia con este precepto. Yo, por ejemplo, no, yo creo en la unidad de Dios, pero creo que los testigos, ¿no? Creo que ven a Jesús como un ángel o como un ser creado de Dios. ujú. No sé si tú lo manejas mejor, no los conozco muy bien. Bueno, sí, pero aquí ya no estás hablando de cristianismo ortodoxo. Sí, Sí, ya estás fuera de las márgenes. Yo, con todo respeto a mis amigos testigos de Jehová, yo no podría decir que un testigo de Jehová es cristiano en el mismo sentido que yo soy cristiano, ¿no? Porque tienen un concepto de Dios distinto al que yo tengo. Un judío no tiene un concepto de Dios distinto al que yo tengo en este sentido, ¿no? ok. Bueno, y algunas personas tienen algún problema con la Trinidad, ¿no? Es un dogma escritural, heredado también y evidenciado por la Escritura, por la autoridad de la Escritura. Decía San Agustín que hay cosas que se nos escapan de la razón, pero por el testimonio o por la profecía y el milagro de la Escritura nosotros lo abrazamos, ¿verdad? A Ujú. algunos nos cuesta, bueno, a mí me costó muchísimo la Trinidad, no sé a ti, pero era Sí. porque no tenía quizás buenos mentores o alguien que me los explicara. Me tocó ahí a punta de redes sociales y videos de Chris Dupont, así de ahí. No, tienes razón, Jonathan, pero aquí hay que aclarar algo muy, muy puntualmente. Este principio de que Dios es uno no está en contraposición ni en contradicción alguna con la Trinidad. Es más, el mismo Amén. Pablo en Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el Amén. principio de unidad de Dios es algo que Pablo y todos los apóstoles y Jesús sostenían. Pero el principio de Trinidad también es algo que se deduce de los escritos del Nuevo Testamento y no se contradice para nada con este Amén. principio. Un día tenemos que cuadrar un live sobre ese tema. Creo que es un live interesante de tratar de hablar, de charlar, porque hay muchas confusiones también. Un De saludo a acuerdo. Yacniel que está por ahí. Mando un fuerte abrazo. Entonces, uno, la existencia de Dios, siempre un ser existente de la eternidad, donde no transcurre el tiempo, inmaterial, no le afecta el tiempo. Dos, la unicidad de Dios. Bueno, en esto estamos de acuerdo. Entonces, hasta el momento, según Maimónides, nosotros, Chris Dupont y Jonathan Murcia son judíos. El Hasta ese tercero, punto, sí. Ajá. El tercer principio es que Dios es espíritu y no ok, carne. Simplemente no está sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos físicos. Dios no se cansa. Dios no tiene ojos físicamente, no tiene manos. Cuando hablamos de que los ojos de Dios ven toda la tierra, no estamos hablando de que Dios tiene dos globos oculares con retina y pupilas, ¿no? Estamos hablando del lenguaje metafórico o antropomorfismos, ¿no? Um, ok, lo que dice, lo que creemos también y lo que dice este principio de Maimónides es lo mismo que dice Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Uh, Filipenses 2:6 también dice que Dios siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, Dios es espíritu y no sé, Jonathan, ¿estás de acuerdo en que Dios es espíritu? totalmente. Creo que esa cita de Juan, yo cuando la leí por primera vez, como a mí me gusta la guitarra y me gusta la música, a mí me impactó muchísimo, Dupont.
Me Ujú. impactó porque cuando yo decía, ¿cómo así que adorar en espíritu y en verdad? Yo pensé que adorar nada más era cantar, era tocar un instrumento. Pero eso me hizo llevar, me adquirí un libro de un gran maestro, hice unas preguntas y digo, ok, Dios es espíritu. Y bueno, hice una aproximación ahí textual. Entonces me impactó, lo conozco bien ese versículo. Yo estoy de acuerdo. O sea, uno, Dios siempre ha existido, la unicidad de Dios, la espiritualidad de Dios y su corporeidad. Entonces, hasta el momento somos judíos. Todavía. Tercer punto, seguimos siendo judíos. No sé si los que están en el chat no están de acuerdo con nosotros, pero Cristupone y yo, hasta el tercer punto, los principios de Maimónides, somos judíos. Cuarto, ¿cuál es el cuarto, Máster? Bueno, el principio cuarto es que Dios es primordial, es decir, que es absoluto y que nadie o nada existía antes de Dios. Es lo que hablabas tú, que Dios es el principio de todas las cosas, la causa no causada y el inicio de todo lo que existe. Y antes que Dios creara algo, no existía nada y no había ni ha habido cosa antes que él y nada causó a Dios, ¿no? Ok, Entonces, pues es lo que habla Juan 1:1, ¿no? así Básicamente. es. En el También principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es el principio primordial de todo lo demás. el alfa y el omega, el principio y el fin. Exactamente. Entonces, hasta el cuarto punto también seguimos siendo judíos. Ahí Eso es seguimos. importante. A mí me gusta mucho abordar esta perspectiva eterna de Dios y eso como un principio también para explicar, por ejemplo, el problema del mal, la perspectiva eterna que tiene Dios. A veces, como dice William Lane Craig, Dios puede tener razones suficientes para permitir el mal por la perspectiva eterna que tiene. Nosotros a veces como cristianos tenemos una perspectiva muy limitada, muy materialista de esta tierra, entonces ver a Dios o con ese atributo de Dios a mí me permitió amar más al Señor y conocer a mi Dios y la grandeza de mi Dios. Un antes y un después de la vida como un cristiano Dupont para mí es conocer al Dios que yo adoro, ¿cierto? La omnipotencia del Señor y sobre todo su eternidad. Entonces, cuarto punto, la eternidad también. Seguimos siendo judíos. Creo que, hermanos, voy a ponerme aquí un filtrico. Espérate aquí, te tengo una sorpresa, Chris. ¿Sí? Tengo una sorpresa, espérate A ahí. ver. Mira, ¿eh? Wow, buenísimo. Pero espérate, ¿qué tal si fallas alguno de los principios? Todavía faltan Entonces, algunos, ¿eh? todavía no me lo pongo, todavía no me lo pongo. Espérate, Entonces me lo quito. espérate, Todavía no me lo espérate pongo. Ok. tantito. Está bueno. Quinto punto, ¿cuál sigue? Bueno, el quinto punto es que solamente Dios es digno de adoración, de exaltación y de obediencia. No se debe adorar a Ok, nadie más, a ningún ser menor, no a los ángeles, no a las estrellas, no a los animales, no a cualquier cosa creada. Solamente y únicamente Dios es digno de adoración y lo demás es alguna forma de idolatría. perfecto. Bueno, mi Biblia, cuando yo la leo de tapa a tapa, dice exactamente lo mismo, de los mandamientos, el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo con sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad, la vida. Que nadie llega. Para mí, estamos por ahí en la misma línea. O sea, hasta el quinto punto, voy a ponerme nuevamente yo mi gorrito ahí para que me hagan stickers. ¿Listo? Entonces, yo hasta el quinto punto, según Maimónides, soy judío. Tú también, Chris, ¿estás de acuerdo? También, de acuerdísimo. Perfecto. Solo sexto punto, maestro. Nos quedan bastantes. El sexto punto vamos rápido porque es sencillísimo, que hay profecía. Ok. Hay profecía. Simplemente el principio es que hay profecía. Y creo que estamos de acuerdo. Creemos que el Antiguo Testamento, el Nuevo Ujú. Testamento incluso tiene profecía. El Apocalipsis es un libro profético. Así es. Ah, tiene profecía, en mi muy humilde opinión, profecía cumplida y alguna profecía aún no cumplida. Amén. Pero creo que estamos de acuerdo, y otra vez ahí está mi perro, disculpe, pero No se escucha mucho. el punto creo que es muy sencillo. Como cristianos creemos que hay profecía y los judíos también creen que hay profecía. Buenísimo. Uno cuando estudia quizás los padres de la iglesia, sobre todo San Agustín,
a Tomás también. A mí me gustan mucho esos dos autores. Yo me doy cuenta de que como antes no estaba ese evidencialismo apologista, se hacía mucho apologética de la profecía del milagro, era un punto fundamental, la profecía del milagro en la escritura. Ahora como aparecen las ciencias después del siglo XVI, XVII, el estudio humanista de la escritura, la hermenéutica, la exégesis, ya quizás nos hemos vuelto un poquito más metódicos. Yo creo que, bueno, tú estás de acuerdo, porque yo cuando reviso tu blog, los blogs más fuertes que tú tienes a partir de la revisión histórica de Jesús, ¿no? La apologética del siglo XX y XXI se ha basado en la apologética histórica. Pero Sí. antes no teníamos la historicidad, no teníamos el método histórico. Entonces, antes se basaba mucho en la profecía y el milagro, leyendo qué días a un bloguero sobre el tema. No, es un tema muy, muy interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando un profeta venía, daba profecía y la profecía no se cumplía, lo Ah, apedreaban. Era algo umpa. muy grave. Entonces, ponerse como boca de Dios y estar errado era un tema que te costaba la vida. Ahora, pues ya sabes que sale cantidad de charlatanes por ahí diciendo qué es lo que va a pasar, poniéndole fechas al fin del mundo, y pues simplemente diríamos que son falsos maestros, ¿no? Que abundan muchísimo aquellos que eh, Así desafían es. temblores y que quieren desviar huracanes y lo que tú quieras. Y Simplemente son soplar el charlatanes. virus. Soplarle al virus, ¿no? Pero no te la pierdas, Chris. Yo era uno de los que profetizó en el 2019 que el 2020 era un año de prosperidad. Ah, sí. Sí. Bueno, bueno, vamos a buscar una buena pared para aventarte unas pelotas de Eh, tenis por lo menos. yo era de los que declaraba y profetizaba. Eso es lo que me enseñaban en mi iglesia. Yo salí de una iglesia así de ese corte y no, creo que ese fue el gran despertar, ¿no? Cuando ya tú ves la evidencia, estudias, te expones a expositores bíblicos y vienes con una enseñanza tradicional. Yo lo hablo mucho en mis espacios. Yo siempre lo recuerdo en ese momento era doloroso, pero ahora me río, pero cuando eso era doloroso, estar consciente de que vas a hacer algo malo, pero que te dicen, hey, profetiza. ¿Profetizo Sí. qué? Voy a profetizar. Es doloroso. Entonces estamos de acuerdo con 6 puntos. Hay profecía. 7. 7. El principio número 7 dice que la profecía de Moisés, es decir, que debemos creer en él, que es padre de todos los profetas que le precedieron, le sucedieron, y todos los profetas son de menor categoría, ¿sí? Ok. Creo que aquí diría sí, de acuerdo con un paréntesis, sí, pero Jesús es el mayor de los profetas, diría yo, de los profetas de Dios, ¿no? Pero estamos de acuerdo en el principio de que de todos los profetas que se suscitaron en el Antiguo Testamento, creo Uh, que estamos de acuerdo que Moisés fue el mayor de todos estos profetas, ¿no? ok, así es. Yo también estoy de acuerdo, no sé si tú, pero yo estoy de Y, acuerdo también con que, y voy a justificar esto un poquito nada más, a ver, porque Moisés fue el único que vio a Dios y fue quien recibió directamente profecía escrita por el dedo de mm, Dios. Yo por eso diría que el profeta mayor ha sido, en el judaísmo, ha sido Moisés. Nadie tuvo la relación tan estrecha, tan íntima y tan cercana como la tuvo Moisés, de incluso recibir las tablas donde Dios mismo con su dedo escribe la ley mosaica, ¿no? Los 10 mandamientos. ok, perfecto. Entonces, de acuerdo, podemos conceder ese punto, ¿no? Podemos conceder ese punto. Sí, El 7. lo puedo conceder con el paréntesis de, bueno, Jesús fue el mayor. No solo, a ver, podríamos decir que Jesús está en otra categoría, porque Jesús Claro, no fue solo profeta, sino que fue la profecía en sí cumplida, ¿no? Eh, claro. pero nos estamos adelantando un poco. Sí, en aquí en documentos que yo tengo sobre los 13 principios, aquí me habla de una preeminencia o una, Sí, re- una, una relevancia importante.
Sí, Es exactamente. lo que me habla a mí. Entonces nosotros podemos, yo puedo concederlo, no sé, yo puedo concederlo, entonces puedo, me parece que Moisés es una parte importante Sí, Moisés tiene de. preeminencia sobre los demás profetas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces estamos de acuerdo también, seguimos siendo judíos hasta el momento. 8. El principio número 8 es que la escritura o la Torá eh, es del cielo, es decir, que debemos creer que la Torá que tenemos hoy, ¿sí? La escritura que tenemos hoy, la recibimos a través de Moisés y que viene directamente y enteramente de Dios. Entonces yo no Ok. tengo problema en eso tampoco, ¿no? Yo tampoco Que, tengo ningún problema. Puedo reconocer fácilmente que la ley, bueno, la palabra enteramente exhalada por Dios, del término ese griego, ujú. exhalada por Dios, inspirada también por Él, supervisada por Él hasta el sol de hoy, y gloria a Dios por su palabra. Y la ley de Dios también sí fue dada por Y, Moisés. es- El y Nuevo es- Testamento también lo confirma. Sí, y Ujú. esto es algo que el mismo Jesús creía también. Ah, eso es importante. Que Jesús lo creyera también es muy importante. Y, y- Bueno, y como paréntesis ahí podemos decir que hasta ahora todos estos preceptos y principios también los creía Jesús. eso es importante, porque es que Él confirma también la palabra. Yo tengo una Sí. imagen hermosa, Chris, no sé si tú la has visto en mi feed, pero yo tengo una imagen hermosa, cómo se cita el nuevo, cómo cita el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ah, Voy a sí, buscarla sí, aquí sí. rapidito para para mostrárselo a los hermanos. Miren Sí, sí, sí. la cantidad de citas intertextuales que hay del libro, todas esas rayitas, ahí pueden entender de qué estoy hablando ahorita cuando se acabe el live, pueden ver la Biblia expresada intertextualmente en un gráfico. Entonces ahí aparece Jesús citando los salmos, citando la Torá, citando muchas cosas de la Escritura, los apóstoles, mucho. El Salmo 119 citado, muy impactante esa imagen. Entonces estamos de acuerdo con que la ley fue dada por Dios. Creo que Gálatas también habla mucho, Pablo lo confirma, en Hebreos también lo confirma muchísimo. Estamos entonces de acuerdo con que el 8 también. 9. 9 es que la Torá es auténtica, ¿sí? Ok, Que le fue dada a Moisés, pero que el autor, el creador, fue Dios directamente y nadie más. así es. Algo importante que yo leí hace poquito que supone es que esta ley de manera así secular es estudiada mucho por los abogados y hablaba con una abogada que me decía es que la escritura, la Torah específicamente, esas leyes marcaron lo que es los deberes y valores morales objetivos en la cultura occidental. Ujú. O sea, nosotros hacemos ley natural Sí, por la escritura, por la palabra de Dios. Entonces ese es como el pilar de nuestra civilización, ¿cierto? claro. Inspirar, y qué mejor que inspirada por el Señor. Sí, no, definitivamente hay mucho que decir de eso, pero como documento legal hay mucho que decir y sobre todo tiene principios muy sobresalientes y mejores que aún el código de Hammurabi, ¿no? Muchos Así hablan de es, las similitudes con el código de Hammurabi. Bueno, el código de Hammurabi era conocido en aquel tiempo, pero así es. obviamente hay diferencias importantes, pero bueno, ese es tema para Ese es otro otro tema programa. importante. Ese es otro tema importante. La argumentación moral sería algo también chévere para conversar. Número Ujú. 10. El principio 10 es que Dios conoce los hechos de los seres humanos y no desvía su atención Ok. de ellos. Es decir, que Dios conoce todos los pensamientos. Dios habla aquí de la omnisciencia de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romanos 8:27 dice que Dios es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención de los espíritus. Ah, Jesús mismo podía leer los pensamientos, ¿no? De la Así es. gente. En Mateo 12:25 dice que Jesús sabía los pensamientos de los fariseos, ¿no? Entonces, creo que este principio yo no tengo tampoco ningún problema en decir 10. que Dios conoce todos los hechos de los seres humanos y no tiene distracción en cuanto a ellos, ¿no? Me preocupa que Dupont que tú nos vengas a judaizar esta noche.
Porque ya tienes 10 principios No, y yo los cumplo todos. O sea, yo los acepto estamos a todos. 3 rayitas de ser judíos, Jonathan. A 3 rayas de ser judíos, hermano. Total, creo que el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Proverbios, los Salmos, la Escritura generalmente habla de que el Señor prevé, vendrá, profetizará. Bueno, ahorita vamos a hablar del tema más adelante, un tema importante. 11. ¿Cuál es el Bueno, 11? que Dios recompensa al que cumple los mandamientos y castiga a los que transgreden sus prohibiciones. Entonces, Okay. aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, Romanos, Pablo está de acuerdo también. El problema aquí es que quienes están de un lado y quienes están del otro, ¿no? Eh, Aquí uno Mm, podría decir, bueno, pues he cumplido la ley y he cumplido los mandamientos y bueno, pero aquí no estamos hablando nada más de 10 mandamientos, estamos hablando de más de 600 preceptos en la Torá. Entonces, yo aquí diría, estoy de acuerdo. Gálatas 6:7, Pablo dice, no se engañen, nadie puede ser, Dios no puede ser burlado. Todo claro, lo no que el puede ser engañado. hombre sembrare, eso también segará. Romanos 2 dice que todo, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y Romanos 3, no vayamos más lejos, dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien Ni entienda, no hay uno, quien no hay quien busque a Dios. Entonces, todos se desviaron. todos se desviaron. Entonces, tomando todo esto en cuenta, tomando Romanos 3 en cuenta, eh, entonces yo estaría de acuerdo aquí, simplemente 11. estaría también de acuerdo en que eh, nadie puede cumplir los mandamientos, así que todos estamos del lado de la transgresión. Pero en principio estoy de acuerdo con lo que decía Maimónides en este principio. Perfecto. Entonces, 11 puntos, estamos a 2 puntos de ser judíos. 12. El, el principio 12 es el principio del Mesías, ¿sí? Los días mesiánicos, en creer en el Mesías, en esperar que el Mesías vendrá pronto, que hay Ok. que creer que vendrá y gobernará, que, que lo que profetizó, eh, lo que profetizaron los profetas desde Moisés hasta Malaquías incluye la creencia de que vendrá un Mesías, un Salvador, de la línea, del linaje de David y del linaje de Salomón, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos ese principio del Mesías y bueno, podemos hablar mucho de qué es lo que dice esta eh, creencia en el Mesías según ellos, ¿no? Pero yo no sé qué tanto quisieras ahondar en eso, pero eh, Bueno, ¿qué te parece? esta creencia en el Mesías es algo central Es en muy el importante. pensamiento judío y es algo que Maimónides decía, si no crees en el Mesías no puedes ser judío. Así es. Algo importante, yo creo que dice, esos comentarios aquí el chat dice, ya creo que entonces tenemos que ir buscando una sinagoga para congregarnos. ¡Qué risa! Oye, este chat, sí. Con respecto a la sí, pero es importante, pero vamos avanzando porque yo creo que esto es panorámico, ¿no? El que quiera Sí, seguir viendo y profundizar esto, Critupón tiene en su canal de YouTube Veritas Fidei 3 videos, parte uno, parte 2 y parte 3, examinándolo, ampliándolo con un público, ahí pueden, esta es de manera panorámica, es como para ver si somos judíos o no, pero yo creo que sí, 12 puntos y todos los compartimos con los judíos. Y el 13º, sí, bueno, muy rápido nada más. Te voy a dar algunos puntos, ¿no? Acerca del Mesías. Uno es que vendría del linaje de David. Eso lo ujú, creemos también nosotros. Que una promesa, Que nacería en Belén, ah, sí. que nacería de una virgen, que tendría un ministerio de sanación y de curaciones. También viene en la Biblia eso mismo. Lo creen lo creen los judíos, lo creía Maimónides.
un papel sacrificial, ¿sí? Que sería sacrificado. Traería paz también, ¿no? Traería paz, que el Mesías sería resucitado, viene en el Salmo 16, si alguien lo quiere seguir ahí. Que tendría títulos de divinidad, por ejemplo, que sería llamado Gran Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, cuyo reino no tendrá fin. Todo esto viene en Isaías. Que traería un nuevo pacto, viene en Jeremías, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos que Maimónides decía, obviamente los creo yo, los creemos prácticamente todos los cristianos, ¿no? Entonces, creo Ok, que en el principio número 12 del Mesías estamos de acuerdo, ¿no? todos. Exacto, totalmente. Creo que también el que le gusta este tema, hay una carta que me ayudó muchísimo, es la carta a los hebreos, que de hecho no tiene así de pronto un autor así específico, pero es escrita por un hebreo para unos hebreos tercos. Entonces, estudiar la carta de Hebreo fue muy importante para mí para salir de ese tema del judaísmo, del salir, de seguir ciertas cosas. Es muy importante. Es una carta muy hermosa, muy bonita y muy seria de estudiar. La Desde recomiendo luego. mucho. Número 13, Cris. 12 puntos, 13. Yo creo que ya me voy poniendo Pu- aquí ahora sí. Yo creo que Punto ahora sí me 13. voy poniendo mi gorrito. Punto Ahora sí. 13, ¿ok? Creo, y creo que este es el que culmina y es el tema que a mí más me gusta. Obviamente los que me conocen saben que este es el tema que más me apasiona. El punto número 3 es la creencia en la resurrección de los muertos. Ah, Cris, somos judíos. Creo que un Mesías, simplemente por ser Mesías, no funcionaría sin la resurrección. Si no tenemos una esperanza eterna de Claro. que hay algo más allá de este mundo, eh, Amén. sí, a ver, entonces hubo una secta judía de los saduceos que no creían en la resurrección y eso era siempre fuente de debate entre ellos, pero Maimónides dice, si tú quieres ser judío, debes de creer en la resurrección de los muertos. Y es algo que obviamente eh, todos los seguidores de Jesús y Jesús mismo creían en la resurrección y creo yo en la resurrección. Así que, pues, no sé, Jonathan, somos judíos, ¿cómo ves? ¿Tú sabías que eras judío? ¿Eh? No sabía que era, tenía tanto. Yo sí decía que tenía esa sangre así, como esos ciertos rasgos así, pero no sabía que era tan judío, tan judío. Sí, Intelectual, espiritualmente. ¿Somos judíos entonces, entonces? y entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, ya terminamos aquí, ya nos vamos a dormir. ¿O qué No, listo, hacemos, hermanos. Jonathan? Yo les voy a estar informando la dirección de la sinagoga que vamos a alquilar. Nos vemos pronto, hermano. Ya me voy a cambiar mi nombre por Shalom Jonathan. Y bueno, yo creo que el punto más importante es, en última instancia, nosotros lo que estamos viendo es una religión muy paralela a nosotros, pero le hace falta algo, Chris. Le hace Sí, falta algo importante. sí. Y es algo que yo siempre he visto y es que parece que es una religión incompleta. Y esa es la cuestión. Yo creo que cuando Pablo, tomemos un Ujú. poco el ejemplo de Pablo y tratemos de ponernos en Ok, la mente de Pablo y los zapatos de Pablo, ¿no? Pablo, ¿quién fue? Fue un fariseo. Pablo creía todo lo que decía Maimónides, todos estos 13 puntos los creía él. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y los demás fariseos? ¿Ok? La única diferencia entre Pablo y los demás fariseos era esta. Pablo sabía, porque lo vivió, que el judaísmo tiene una continuación y esa continuación es Jesús. Jesús es la culminación de todo lo que viene atrás en la ley. Es el amén. que cumple la ley y por lo tanto es, sí, obviamente la salvación viene a través de Abraham. Abraham se le prometió que en Génesis 12:2 se le dice, haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen y serán benditas en ti todas las naciones.
Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo pueden ser todas las naciones benditas a través de un solo pueblo? Bueno, si esa bendición se puede extender a los demás, entonces sí es bendición para todas las familias de la tierra. Si solo se queda con los judíos, entonces esta profecía queda incumplida. Entonces, Pablo batalló con esto porque él decía, bueno, ¿quién es Jesús a la luz de todo esto que he creído? Y Pablo no dijo, hasta aquí soy judío, se acabó mi judaísmo, ya no soy judío, ahora soy cristiano. No, él dijo, soy ahora cristiano, pero el cristianismo es la continuación y el cumplimiento y la completez del judaísmo. Amén. Él no abandonó su judaísmo, simplemente dijo, aquí este es el camino. Entonces, si viéramos, si pusiéramos en nuestra mente una representación física de lo que es el judaísmo en relación con el cristianismo, pues Pablo mismo dice que es como un brote. Sí, la raíz es la ley, el tronco es Israel, y bueno, tienes el judaísmo por acá, pero nosotros fuimos injertados, es decir, el cristianismo fue injertado en Así es. en el judaísmo de aquella época y es parte de esa raíz. Es decir, la raíz judía nutre al cristianismo, pero el cristianismo sigue y sigue creciendo uh, en su propia rama. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es creer todo lo que acabamos de mencionar, que Maimónides decía, pero es también creer que Jesús es ese Mesías del que habla el Antiguo Testamento. Y Jesús es la Amén. continuación y el cumplimiento de esas profecías. De esas promesas. Amén, amén, amén a todo eso que acabas de decir, Cris. Y es importante porque creo que en Romanos, eso que está hablando Cris, Romanos, Hebreos, ahí no está el centro. A mí me parece que Romanos es el centro donde está el Sí, Evangelio mejor explicado, ahí la sustancia, el jugo. Ahí se sí, explica muy bien. A mí me impactó cuando yo cogía, no, somos injertados. A mí me dice, nosotros gentiles somos injertados. Romanos 8, sí. Romanos capítulo 9 es importantísimo. Si, Sí. ¿quién le va a decir cómo Romanos, decirlo el barro? Romanos Ujú. 5 también es muy importante, porque ahí es donde entendemos que por la transgresión de uno vino la condenación, bueno, por la justicia de uno también vino la justificación, ¿sí? Amén. Romanos 5 habla de todo esto, así dice Romanos 5:21 que así como el pecado como en el pecado reinó la muerte, así también la gracia por medio de la justicia en Cristo, tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces hay un contraste muy fuerte entre el primer Adán, en el que somos todos hechos condenación, y el Okay. último Adán, que es Jesús, en el que somos Amén. todos los que creemos injertados en este árbol de salvación a través de Jesús. Amén, así es. Nosotros podemos decir entonces, para terminar y para ir cerrando, somos judíos, pero hemos completado la profecía a través de nuestro Señor Jesús, que nació, murió y resucitó, y eso es lo más importante. Yo siempre en los cursos de apologética, en las charlas, siempre que me invitan, siempre culmino con la resurrección, porque eso es lo que nos hace cristianos, que Jesucristo murió, venció la muerte y resucitó. Y si eso es importante, eso sería como un paraguas. ¿Qué importan Sí, las demás dudas? ¿Qué importan los demás? No, que esta letra, que este encuentro científico, que no sé qué, que este argumento, que el naturalismo, que... Pero ¿qué importa si Jesucristo murió, resucitó y sí, venció la muerte? Eso es lo más claro. importante en nuestra fe, ¿verdad? Claro, y Cris, entonces, esa es la ajá, clave, sí, esa es la clave, perdón, iba simplemente a decir, si pudiéramos resumir, ¿por qué somos judíos? Bueno, sí somos judíos, ah, porque creemos en todos estos preceptos, pero yo diría que el cristianismo, si pudiéramos definir el cristianismo en términos de judaísmo, diríamos que el cristianismo es el judaísmo completo. amén. El cristianismo es el judaísmo completo. Entonces, no decimos, no, no soy judío porque el judaísmo está mal. Simplemente yo diría, no soy judío nada más,
no me quedo en el judaísmo nada más, sino que me extiendo porque creo que el Mesías fue Jesús y el camino hacia el camino de continuación a esta bendición de salvación a través de la resurrección viene por medio del Mesías y este Mesías ya tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret, que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Ese sería el Sí, resumen de esto. el live de esta noche. Ya se nos fueron 50 minutos, Chris. ¿Cómo pasa el Wow, tiempo qué así bárbaro. volando? Y bueno, había un montón de preguntas. Yo te mandé previamente un montón. Hace rato que no recibía tantas preguntas. ¿Qué te Wow, parece si abordamos unas cuantas? Y bueno, las que alcancemos, hermanos, evidentemente no vamos a sí, alcanzar tantas. Pero con ustedes, gusto, los con que están gusto. viendo este vivo, pueden hacer preguntas o pueden meterse en la caja de preguntitas. Ahí aparece una lista de preguntas. Ustedes le dan like a las que más les parece para que ellas me vayan subiendo y podemos ir interactuando ahí. Primera pregunta, esta es importante, dice, ¿qué le hace dudar a los judíos de la historicidad, vida, muerte y resurrección de Jesús? Pues buena pregunta. Habría que preguntarle a cada judío qué es lo que cree. Sí. Yo no me atrevería a decir, bueno, esto es lo que cree este judío o lo que cree el otro judío. Yo preferiría sentarme a tomar un café con un judío, porque hay muchos judíos, hay muchos tipos de Mm, judíos, y yo me sentaría a preguntarle a este judío en particular qué es lo que cree. Pero en general podemos decir que simplemente no cree que Jesús cumpla todos los requisitos eh, de profecía y todos los requisitos que cumpliría el Mesías. Simplemente, por ejemplo, Pablo dice que eh, el morir crucificado para la mayoría de los judíos es una aberración, es decir, ¿cómo puede ser que claro, Dios crucifique a su propio Mesías? ¿O cómo puede ser que el Mesías sea una persona que venga con humildad en vez de venir a derrocar a los romanos o a los sistemas opresores? Entonces, el problema en general radica en ese concepto de Mesías que muchos judíos tienen, de qué esperan del Mesías y quién fue el Mesías realmente. Y yo creo que eh, simplemente toma hacer un ejercicio de análisis muy concienzudo de qué es lo que dice la Torá, qué es lo que dice el Antiguo Testamento, qué es lo que dicen los profetas acerca del Mesías y veamos honestamente si Jesús cumple con esos requisitos, ¿no? así es. Ahí comentan si vamos a borrar en vivo, si ese vivo está quedando guardado, pero yo insisto de que si quieres profundizar un poquito más, te vayas al canal de CresDuPont en YouTube. Este en vivo también lo voy a guardar. Los 13 puntos de Maimónides también los voy a poner en la descripción para que los estudien, los revisen y esperamos sea de muchísima bendición. ¿Sabes, Chris? Yo me voy a atrever un poquito más porque a mí me encantan. Duré como año y medio estudiando mucho los videos de evangelistas, gente que se la pasa metida en Israel, evangelizando y eso. ¿Y sabes qué me di cuenta? Así de manera panorámica, que mucha de la gente que vive en Israel tampoco es que sean practicantes. De hecho, Israel como nación en este momento es está muy secularizada. Entonces están igual que nosotros. Están igual Sí, que nosotros como sociedad. Nadie, ni siquiera nosotros, que la mayoría como cristianos sabemos fundamentar bien el caso de la resurrección, por ejemplo. Nosotros como sí, cristianos aquí latinoamericanos, simplemente a oídas. Y noto que cuando ellos evangelizan, tampoco ellos ni siquiera han visto la evidencia profética como tú mencionabas, y mucho menos si a nosotros como cristianos protestantes aquí en Latinoamérica y como cristianos en general, no todo el mundo se sienta a mirar la evidencia de la resurrección. Ahora se imagínense una persona que no está expuesta al cristianismo todo el tiempo como nosotros, exponerse a eso. Pero he visto que, por ejemplo, estos ministerios de Living Waters, cuando evangelizan con la misma escritura y muestran a Jesucristo qué fue lo que vivió, cómo cumplió la profecía, en qué año nació, toda esa evidencia de manera panorámica, la gente se queda extrañada. ¿Cómo así que este Jesús vivió esas cosas? O sea, a mí sí, eso me impacta. O sea, y Jesús hizo esto, e hizo esto, e hizo esto, o hizo esto, pero ¿cómo así? Usted se parece al Mesías que, claro, porque de manera panorámica también ellos escuchan, ¿no? El Mesías vendrá y la promesa y todo el asunto, y le están presentando a una persona que vivió muchas cosas que se les ha enseñado mucho tiempo. Entonces yo creo que es claro. falta de información, falta
La culpa no es de que quizás es nosotros más bien que conocemos la verdad, ¿qué estamos haciendo para que estos hermanos conozcan la verdad? Ese es el problema, ¿no? Mira, hay un ejercicio interesante que uno puede hacer con cualquier judío y es, por ejemplo, leerles Isaías 53. En realidad es el final de Isaías 52 y prácticamente todo Isaías 53, donde viene básicamente descrita la forma en que Jesús iba a venir y morir de manera muy detallada. Viene en el Antiguo Testamento y uno simplemente sin citar la fuente puede decir, mira, te voy a leer un pasaje y tú dime de quién está hablando. Y la mayoría de los mismos judíos dicen, no, pues está hablando de Jesús. Cuando uno les dice, oye, ¿sabes que estamos aquí hablando del Antiguo Testamento? Se Mm, sorprenden, ¿sí? la gente se sorprende, sí. Entonces, yo creo que hay veces que hay que quitar sus preconcepciones y predisposiciones y simplemente, bueno, decir, voy a leer yo mi propia Claro, escritura y voy a tratar de deducir qué es lo que dice honestamente y de quién está, cuál es la identidad del Mesías, ¿no? amén. Bueno, aquí hay una pregunta también muy botada. Dice, upa, ¿cuál es el mejor argumento de los judíos para no creer en Jesús? Creo que medio lo mencionaste por encimita. Sí, yo creo que diría yo que eh, muchos judíos esperaban que Jesús fuera un líder Mahoma. político y militar que Ujú. viniera a este mundo a liberarlos de yugos opresores, ¿sí? Mm, Entonces creo que pierden la perspectiva muchas veces cuando dicen, bueno, es que Jesús, el Mesías es una figura militar, es una figura que viene con poder, con eh, con imperio militar y fuerza. Y cuando viene un Jesús humilde y es crucificado, que es una maldición, es decir, la Biblia, claro, el Antiguo Testamento dice que maldito es el que muere eh, crucificado, colgado de un madero, es la definición. Entonces yo creo que eso fue algo con lo que el mismo Pablo batalló. dependió. ¿Sí? Él tuvo Mm, que, si tú ves los escritos de Pablo, Pablo dice, es que esto es locura para los que se pierden, específicamente para los judíos. El ser crucificado era una maldición y ellos decían, bueno, ¿cómo puede ser maldito aquel que vino a ser el representante de Dios para nosotros? Y entonces Pablo entiende y dice, es que Jesús siendo puro se hace maldición voluntariamente para que nosotros que merecíamos esta maldición por no poder cumplir la ley, tuviéramos acceso al Padre a través de él. Y esto fue la gran revelación de Pablo. Pablo mismo tuvo que batallar con esto como judío y decir, sí, Jesús es la revelación y esta es la razón por la que es la revelación. buenísimo ese dato. Ese dato es crucial. Cuando la Biblia también nos muestra príncipe de paz, ¿sí? Un príncipe de paz. Yo creo que es lo que a mí también me parece que ahí, de manera panorámica, también veo que una de las cosas que más reaccionaban, pero es que cómo Dios puede morir. Era la pregunta que hacía muchos de los evangelizados, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo me vas a decir que Dios puede morir? Eso va en contra, inclusive, del primer atributo que nosotros hablamos de lo de Marmónides, ¿no? Eterno, ¿cómo va a morir? ¿Cierto? Una falta de comprensión del plan de redención que está evidenciado durante toda la escritura desde el protoevangelio, está evidenciado, ¿cierto? Ese cumplimiento de la palabra, y yo creo que es una de las cosas difíciles de entender. Creo que hasta nosotros, la primera vez que yo me lo explicaron, me lo enseñaron, a mí me costó entenderlo, la gracia, ¿cómo así que va a morir por mí? ¿Qué Claro. hizo él si él es bueno? Y cuando lo comprendí de manera espiritual como revelación, porque para mí es una revelación, es inevitable no llorar y no quebrantarse, ¿no? ¿Cómo Ujú. merecer ese favor inmerecido? Eso es importante. Buenísimo. Bueno, más preguntas. Esta pregunta no sé si es muy recurrente, no sé si tengas mucha información al respecto. Yo quiero honestamente decir que es de esas tareas que tengo pendiente, sin embargo, sí he leído por encima algunos que tú tienes.
¿Debemos seguir celebrando ciertos tipos de fiestas que celebraban los judíos, Chris? Ujú. Bueno, por ahí en los comentarios me adelanté un poquito, ya había visto que hay preguntas, no, y no solo acerca de las celebraciones, ¿no? Sino Ujú. también acerca de la relación, ¿cuál es la relación entre la ley de Moisés, específicamente, y nosotros los cristianos modernos, ¿no? ¿Tenemos que Ok, seguir la ley o no? ¿Tenemos que seguir los preceptos o no? Eh, y la pregunta es no si podemos, la pregunta es ¿debemos de? ¿Ok? ok. Y en esta entrada de este blog que ya puse en los comentarios, ahí es donde respondo esto a fondo. Esto, ahí, mira, material para responder eso, puedes sacar una tesis doctoral. Obviamente ya hay, los teólogos ya tienen 3 o 4 perspectivas, simplemente yo expongo la perspectiva que ya existe, simplemente que es la que yo creo. Pero yo diría esto, yo diría, me gusta mucho la analogía que utiliza Pablo acerca de la ley, ¿no? Entonces, por un lado, la ley es buena porque nos muestra qué es lo que Dios quiere, nos muestra el carácter de Dios, pero por el otro lado es mala noticia porque nadie puede cumplir la ley, lo cual significa que si tratas de cumplir la ley, vas a vivir bajo maldición. Eso es lo que llama Pablo la maldición de la ley. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Yo diría que la ley es buena en el sentido que nos muestra cuál es el carácter de Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros. Ah, pero Pablo hace una analogía. Pablo dice que es como, la ley es como una, y el término aquí griego es paidagogos, de ahí viene la palabra Ujú. pedagogo, que es un maestro, una maestra. Y la idea no es tanto como una nana, pero podría ser una nana que instruye, no es nada más la que te cuidaba y jugaba contigo. Yo cuando era chico tenía una nana en México, tenía yo como 4 o 5 años y cocinaba unas enchiladas verdes deliciosas, se llamaba Agapita y, y era mi pedagogo. No me enseñó muchas cosas, pero cocinaba muy rico. Y la analogía que dice Pablo es que la ley es como un pedagogo, ¿no? Como una nana que Así te es. enseña, pero que estamos en espera de algo mejor. Es decir, cuando tú creces ya no necesitas a la nana porque ya aprendiste, ¿sí? Ah, entonces, déjame leer aquí un pequeño fragmento de este escrito, si me lo permites. Claro. El que Ah, fijé ahí, ese que fijé en los sí, comentarios. exactamente, y Sí. voy a leer, ahí dice, Pablo utiliza el término paidagogos en Gálatas 3:25, y la función de un pedagogo en la antigüedad era la de servir como institutriz a los niños pequeños y proporcionar algunas reglas básicas de orientación y restricciones hasta que el niño fuese lo suficientemente maduro. Entonces, por la misma Exacto. admisión de la ley, la ley no fue nunca la regla completa o el cumplimiento completo de todo lo que Dios quería decirnos. Fue algo temporal, ¿sí? Entonces, en el momento en que los pedagogos dejan de ser necesarios, ¿por qué? Porque, a ver, no significa que cuando ya creces que el pedagogo fue inútil o que fue de poca importancia o que no haya tenido un propósito vital. Al contrario, fue algo que fue necesario y como dice Gálatas 3, hasta que Cristo venga para que seamos justificados por la fe. Y Ujú. luego dice, pero ahora que ha llegado la fe por Cristo, ya no estamos bajo un guardián. ¿Sí? Entonces, si insistimos que debemos guardar la ley, sería como decir que nuestro hijo adulto debe vivir bajo la supervisión constante de Agapita y que te debe seguir cocinando como si tuvieras 4 años, si utilizamos esta analogía de Pablo. Entonces, mm, el cumplimiento de esta ley mosaica
es precisamente Cristo. Él cumple la ley, por eso mismo dijo, no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Él es el cumplimiento de esa ley y a través de él ya nosotros no estamos bajo esa maldición de tener que cumplirla porque él ya la cumplió. Y a través de la confianza en él podemos ser acreedores a esa justificación que nos da él mismo y que nos da la fe. Entonces, Pablo mismo y Jesús mismo no tenían problema con la ley, tenían problema con los fariseos porque no aplicaban la ley correctamente y la Mm, distorsionaban y la utilizaban para fines egoístas. así es. Ese era el problema de la ley. Entonces, en cuanto a las fiestas, ¿puedes celebrar Yom Kippur o Hanukkah? Sí, puedes celebrarlo. ¿Puedes ir con los judíos a festejar? Claro que sí, pero ¿tienes que hacerlo? Yo diría que no, no, Mm, estoy en libertad de hacerlo o no hacerlo. No es una ley. ¿Sí? es la libertad del Evangelio, ¿no? Es la libertad que nos Exactamente. ofrece el Pero yo Evangelio. no vería mal ir con un grupo de judíos y festejar alguno de estos festejos que son simbólicos y son muy Tradiciones. interesantes y son tradicionales y son muy bonitos y comen muy bien, por cierto. Buenísimo. Hay que vivir la experiencia entonces de eso. Bueno, ahí está el blog citado, ahí Verita Fidel lo recomiendo muchísimo. Yo recomiendo mucho también este libro que está acá que se llama Gálatas para ti, de Timothy Keller. Él explica, es un comentario bíblico de Gálatas y explica todo lo que tú estás diciendo, qué significa el pedagogos, qué significa la gracia, la libertad del evangelio, el carácter del evangelio. Me gusta muchísimo porque arranca con esa, con esa con eso de cuando tú le añades algo al evangelio, lo estás invalidando. Pero cuando tú le restas algo al evangelio, también lo invalidas. El evangelio es. Hay que comprender el evangelio primeramente, para que no se Sí. convierta en esa carga. Esto es importante. Entonces hay material para estudiar este tema ahí. El blog de Chris es muy, muy, muy bueno. Bueno, Chris, ya llevamos 1 hora y 10. A ver, bueno, ya respondimos esta. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Esta sí me la hicieron un montón de veces. Creo que ya la respondimos un poquito, pero no está de más que de pronto hagamos un comentario. Porque es que esta es muy importante, Cris, porque es que esta aparece en los mandamientos, ¿no? Dice, Ujú. ¿debemos guardar el sábado? A mí me han invitado Bueno, hasta, Cris, ajá. te quiero decir que a mí esta me han invitado a debatir este tema. O sea, Yo huyo de debatir este tema, no, no, no. pero aquí voy a hablar un poquito del sábado, ¿no? Ah, el sábado es algo muy simbólico y algo muy importante en el Antiguo Testamento. Ah, lo que los judíos creían acerca del sábado y acerca del descanso era simbólico no solo de descansar y dedicar ese tiempo a Dios, sino que representaba un descanso futuro de los males y del sufrimiento en la tierra. Entonces, el guardar el sábado era recordar que ese sufrimiento iba a tener una eh, resolución futura. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a decir que tenemos que guardar el sábado como regla, entonces ya estamos cayendo, sí, ya estamos cayendo en un Mm, legalismo, que es decir, estamos utilizando la ley y estamos poniéndonos nos estamos adjudicando al pedagogos, a la nana, y estamos diciendo tenemos que cumplirla. Bueno, yo diría, si vas a cumplir con esa ley también, entonces tienes que cumplir los demás 613 preceptos también. así Ese es. es el problema con eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el sábado? El sábado nos enseña que habrá un descanso futuro para los males de este mundo. Y los mismos cristianos los primeros cristianos no tuvieron problema en cambiar el día de adoración de sábado a domingo. Y la razón por la que cambiaron de sábado a domingo fue precisamente por la resurrección, ni más ni menos. Mm, Ah, entonces, los mismos primeros discípulos
y los seguidores de Jesús no tuvieron problema en cambiar el día de adoración de sábado a domingo, ah, y no fue por una razón eh, de la ley, sino al contrario, sintieron la libertad de poder adorar a Dios el día que Jesús resucitó sin ningún problema. Entonces, digo, esto es muy debatido en círculos cristianos. Yo la verdad no me meto a debatir esto, pero si uno ve el cristianismo histórico, los primeros cristianos ya se empezaban a reunir en el día del Señor, que podemos hacer un argumento firmemente sólido de que era el domingo y que fue precisamente porque Jesús resucitó el domingo. Ahora, Excelente. yo no Ujú. tengo problema en reunirme el sábado. De hecho, en mi iglesia tenemos un servicio los sábados y me encanta ir los sábados también. Entonces, si uno quiere ir el sábado o quiere ir el domingo, eh, o no ir el domingo y nada más ir el sábado, yo creo que la policía del sábado no te va a decir nada. Policía el sábado. Si siguen con este argumento bíblico, ¿no? Excelente. Bueno, ¿qué te parece una última pregunta? Porque no quiero darte más tiempo. A ver, vamos a ver una pregunta por ahí interesante. Los judíos, a ver. Bueno, hay un tema que sí me gustaría Sí, como finalizarnos. Está la pregunta por partecitas aquí. Es el tema hay unas preguntas raras, que me hizo reír a unas ver, preguntas raras. a ver. Es como conversar ese tema, Dupont, de qué pasa con ese remanente de Israel, que aparentemente parece unos judíos étnicos. Sí, sí ves que Ujú. cuando siempre que hay algo en Israel, una bomba, lo atacan, siempre salen los cristianos con banderas judías por todos lados, banderas israelitas, perdón, y se arman esos debates en redes sociales. Siempre que pasa algo allá en Israel, pasa eso. No sé si podemos aproximarnos un poco a eso. Ellos son cristianos, van a ser salvos, no son salvos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué Mira, pasa con ese remanente? yo ¿Es creo una que promesa? Ujú. sí, mira, yo creo que independientemente de cómo uno interprete esos pasajes difíciles del remanente y todo esto, yo creo que un principio muy, muy claro de la Biblia es que nadie puede ser salvo independientemente de Cristo, Amén. ¿sí? Entonces, creo que todo lo demás debe interpretarse a la luz, bajo la luz de eso. Ahora, cuando suceden cosas en Israel, a ver, creo que eh, esa es una zona muy conflictiva y creo que debemos de tener cuidado de que cuando hay atrocidades, ya sea de un lado o del otro, que tratemos de defender siempre a Israel o demonicemos siempre a Israel o al otro lado también, ¿no? En el conflicto palestino. Creo que lo importante es ver cada acontecimiento en su contexto, ver diferentes fuentes y de ahí podemos decir lo que hicieron este grupo de judíos estuvo mal, lo que este grupo de palestinos estuvo mal y, y ya yo creo que simplemente justificar todo lo que hace Israel o demonizar todo lo que hace Israel es un error, ¿no? Y utilizar la escritura para eso también es un error. Total, Simplemente, total. simplemente creo que independientemente de Jesús, no hay, como dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres bajo quien podamos ser salvos sino Jesús. Así es. Creo que uno de los pilares de la ortodoxia cristiana históricamente innegociable es nacer de nuevo, la inerrancia de las escrituras y la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Ujú. si hay o no hay, tienen que pasar por el puente de Jesús hacia el Dios Padre, ¿verdad? Por aquí anda mi amigo, dice, mi amigo y mentor, el gran Cris, dice Santiago Larcón. Ay, Santi, abrazo amigo, qué honor que vengas por acá. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Un Santi. Bueno, abrazo. hermanos, entonces terminamos este live stream, hora y 15 minutos, como siempre, vamos a tratar de dejarlo así
para que sea como una especie de abrebocas. Vuelvo, insisto y repito, si quieren complementar más, sigan el trabajo de Chris ahí en Verita Fidei. Él también es mi mentor, yo se lo robé a Santiago, yo soy discípulo, yo me he leído más blogs que el Santiago Larcones y me he visto más videos tuyos, así que yo soy más discípulo. De verdad que es una bendición tenerte aquí, Chris. Y listo. No sé si tienes unas palabras finales o si seguimos, si le vamos a poder el 4. ¿Qué fecha puedes, Chris? ¿Cómo está tu agenda? Sí, lo cuadramos. La semana que entra estoy fuera, pero la que sigue, con Ah, gusto. ok. Perfecto. Entonces, más o menos el 11 estaremos por aquí, otra vez, hermanos, compartiendo. Vamos a ver por qué no somos budistas o por qué, también me gustaría saber por qué no somos agnósticos, por qué no somos ateos. Creo que serían unas conversaciones interesantes ¿O por qué y no esperamos que somos, sea. o por qué no somos masones? ¿Por qué no somos masones? No, yo creo maestro, muéstrame su mano. Un momentico. Yo- o somos masones, Bueno, ya veremos, ¿no? ya veremos. Bueno, mis queridos hermanos, ya hicimos sobre el Islam, está ahí aquí en el feed y en el canal de YouTube hay varios videos sobre eso. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo. Listo, maestro, muchísimas gracias. Palabras finales para el público y para los que están aquí conectados. No, pues simplemente agradecerte, agradecerles a todos su atención. Eh, es un privilegio, soy consiervo de ustedes, soy su servidor y simplemente es un honor y un privilegio poder compartir estos temas que a mí me apasionan, me encanta y Bien. bueno, ahí estaremos compartiendo más si Dios nos da más aliento de vida y gracias a gente como tú, Santiago, y simplemente toda la gente que agregamos poco a poco al engrandecimiento de Jesús, que es para lo que estamos aquí. Así es. Bueno, hermanos, shalom, Shalom. bendiciones a todos. Que pasen una excelente semana, un inicio de semana y bendiciones a todos. Chao, chao. Chao.